Gracias, Julio. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Gavilla y especialmente a la Oficina de Desaparecidos, ahora ya desde hace un par de años, creo, coordinada por Julio. Y bueno, pues un poco lo que vengo a traer aquí es la actualización del trabajo que venimos desarrollando en la fosa de Pajaroncillo. Para aquellos que no nos conocéis, pues bueno, llevamos trabajando con la Oficina de Desaparecidos de la Gavilla pues desde hace ya muchos años, creo recordar desde el 2005 aproximadamente, y hemos hecho muchísimo, bueno, todas las exhumaciones que han promovido desde la asociación, ¿no? De hecho, en una última estadística, pues prácticamente habíamos recuperado, para que os hagáis una idea, cerca de medio centenar de guerrilleros, puntos de apoyo y demás. Gran parte, la mayoría de ellos identificados, o muchos de ellos identificados y ya restituidos y entregados a sus familiares, ¿no? Todo eso, como digo, desde el 2005 a la actualidad. Lo cierto es que Pajaroncillo, como bien ha explicado Julio, es un proyecto absolutamente diferente, es otro contexto, no es el contexto que nos une, digamos, en el ámbito de las jornadas, en el ámbito de la guerrilla. Y nosotros nos incorporamos a él pues a petición de, como los casos anteriores, a petición de la asociación, ¿no? Concretamente el proyecto, si no recuerdo mal, se empezó a movilizar por supuesto a instancias siempre de los familiares, especialmente de Paco Cantero, que es el representante de los familiares y que lo tenemos aquí, y que es, digamos, el alma mater de que esto se lleve a cabo. Y si no recuerdo mal, empezó en torno al 2017 cuando se movilizó todo el proyecto. En la actualidad hemos podido desarrollar la primera fase del mismo, de la cual pues ahora os voy a explicar, ¿no? Un poco pongo aquí en esta imagen todas las partes intervinientes. Es un proceso largo, es una fosa compleja, no es ahora entraremos un poco más en detalles, no es una fosa pequeña habitual de guerrilleros, estamos hablando de una fosa de un hospital de sangre, ¿no? Bueno, pues como veis está promovida por la asociación. Tenemos que también agradecer al Ayuntamiento de Pajaroncillo todas las facilidades que desde el principio cualquier duda y cuestión se han planteado. Todo han sido amabilidad y ayuda por parte de los funcionarios del ayuntamiento y especialmente por su alcalde, que además ha sido decisivo en los últimos meses para conseguir tener acceso a algún testimonio que ha sido clave, ¿no? Desde el punto de vista económico, es un proyecto que en esta primera fase fue subvencionado por el Ministerio de Presidencia y concretamente por la Dirección General de Memoria Democrática en su campaña del año 2021, es decir, son resultados no de este año, sino del año pasado, y junto con, bajo nuestra coordinación del equipo Paleolab, pues han participado otros técnicos en el ámbito sobre todo geofísico, doctores en física de la empresa Geozone, compañeros en los que colaboramos también estrechamente en la parte de campo en el ámbito de la arqueología de Cavea Patrimonio Cultural, de PHI Producciones, porque estamos utilizando tecnología sobre todo audiovisual en alta resolución, en 4K, con el objetivo de que todo el proceso de exhumación y todo el proyecto desde el principio esté documentado videográficamente y además en alta calidad, suficiente como incluso para hacer un documental de alta calidad, y de ahí que hayamos incorporado a un técnico para ello, ¿no? Y luego pues también una empresa local que también nos ha ayudado sobre todo en materia de movilización de tierras, que siempre es una cuestión problemática en todo esto, ¿no? Aquí en esta imagen veis todavía cómo se encuentra el Hospital del Cañizar, que es el protagonista, digamos, de esta historia y de este proyecto, ¿no? El proyecto, como digo, empezó en el 2017 y la primera fase la desarrollamos entre septiembre y noviembre del año 21, donde hicimos un proceso progresivo de prospecciones geofísicas y superficiales arqueológicas con unos resultados que ya los tenemos claros y que ya dan pie a empezar la segunda fase. Aquí tenéis una imagen de cómo empezó todo, ¿no? Esta es una fotografía que me la pasó en su momento Adolfo Pastor como coordinador en aquel momento de la oficina, y pues
como todos los proyectos de este tipo, todo empieza por los familiares. Es decir, siempre hay algún familiar que es el que lanza la voz de ayuda, y a partir del cual, pues en mayor o menor medida, se van uniendo muchas familias. Ahora veremos que en el Pajaroncillo ya son bastantes las familias que se incorporan al grupo con una intención, que es la de recuperar y poder, desde un punto de vista técnico, restituir los restos de sus familiares a estos hijos y nietos de las víctimas. El protagonista de todo esto, como decía, es el hospital, ¿no? Porque realmente, ahora entraremos un poco brevemente sobre el hospital, pero todo tiene que ver con otro personaje de entidad, que es la persona que lo regentó, en este caso el doctor Pedro Ballina, ¿no? Que es un personaje muy interesante. De hecho, publicó sus memorias, las tenéis accesibles en la red, o sea que incluso lo podéis leer, y es un libro, la verdad es que muy apasionante, ¿no? Desde la perspectiva de un médico anarquista en plena guerra, implicado en la organización de un sistema sanitario, sobre todo en el contexto de la guerra, y de cómo había que gestionar todo este tipo de hospitales, no solo para la asistencia a los combatientes en el frente, sino también como asistencia social a las clases rurales, ¿no? Y el ejemplo del Cañizar es magnífico a ese respecto, ¿no? Pedro Ballina es un sevillano nacido en Guadalcanal y que falleció en el exilio en México, en Veracruz, en el año 1970. Y como os decía, se encargó a instancias del estamento sanitario del momento, fue el encargado de gestionar el Hospital del Cañizar. Sobre todo, destaca en sus memorias un par de documentos interesantes, un documento del 8 de enero de 1937 en el cual se le notifica que va a ser la persona que va a regentar y va a dirigir desde un punto de vista sanitario este hospital de campaña, un hospital muy próximo, como bien decía Julio, al frente de Teruel. Y luego hay otro documento del 26 de enero de 1937, en el mismo mes, en el cual pues un poco es casi un telegrama, en el cual lo que se invita a decir es que se le den todas las facilidades a este médico para poner en funcionamiento el hospital y que tenga su funcionamiento lo antes posible, ¿no? Como os decía, la particularidad que tiene este hospital de campaña es que atiende a enfermos y a combatientes. Os he extraído algunas frases que creo que son interesantes de sus memorias. Lo importante es que estas frases son las propias memorias del doctor Ballina, ¿no? Dice que los comités de los pueblos nos enviaban a los enfermos difíciles de atender y allí eran recogidos y curados al mismo tiempo que los combatientes, ¿no? Con lo cual vemos que efectivamente en el hospital hay una doble actividad para asistir a los enfermos del ámbito rural y a los combatientes que van cayendo en el frente. En otra frase también interesante dice: en aquel hospital eran atendidos los enfermos y heridos que llegaban de un frente que se remontaba por un terreno extremadamente frío y escabroso hasta el mismo Albarracín, ¿no? Es decir, que vamos a tener por un lado combatientes enfermos, es decir, que no necesariamente tienen heridas por arma o vinculadas al combate, y por otra parte los propios combatientes heridos. Dice, y en este hospital debía de ser administrado y sostenido por el pueblo. Él, como obviamente era un anarquista, pues era el sistema por el cual todo este tipo de hospitales se regentaba, ¿no? En base a una autogestión local, fundamentalmente por los pueblos del entorno. Dice, además instalaría un departamento para recibir a los enfermos civiles que necesitaran intervención quirúrgica. El hecho de tener quirófanos de urgencia para todos los combatientes permitía también que tuviera esa capacidad de asistir a la población civil, civil enferma y que requería de algún tipo de intervención quirúrgica y que no podían tener
ningún tipo de asistencia porque era muy escasa desde el punto de vista sanitario, ¿no? Dice, por otra parte, como los pueblos en su mayoría carecían de médicos y boticarios que habían huido con los fascistas, el hospital les proporcionaría médico y medicinas. Es decir, aquí ya nos denota esa escasez de médicos y de asistencia sanitaria en ese momento, y de ahí la importancia que tenía el hospital, ¿no? Incluso va más allá y dice que aventura cuál puede ser el destino final del hospital, y dice que todos estaban de acuerdo en que una vez concluida la guerra, con la victoria del pueblo, había que insuflar ahí positividad, aquel hospital se convertiría en una residencia para tuberculosos de la provincia, por la situación excelente en que estaba colocado, una altura rodeada de 2 millones de pinos, ¿no? La verdad es que es un sitio emblemático, fantástico desde un punto de vista geográfico y sobre todo natural, ¿no? Esos millones de pinos los tenemos en la actualidad en el mismo sitio, y es un lugar que vale la pena visitar. ¿Vale? Ya para finalizar, en cuanto a sus memorias, y de ahí la importancia que tiene este documento, dice: para enterrar a los caídos muertos de sus heridas en el hospital, los llevábamos al cementerio de Pajaroncillo, y hombres, mujeres y niños nos acompañaban llorando a la fosa, donde dejábamos para siempre a un hermano querido. Este es el párrafo clave en el cual permite documentar que todas las víctimas caídas y fallecidas en el hospital eran enterradas en el cementerio de Pajaroncillo. Lo que no sabíamos era que cuando empezamos el trabajo de campo en el año 21, precisamente íbamos a encontrarnos con vida y íbamos a poder recoger el testimonio de uno de esos niños. Y ahora os contaré, porque es un poco, me estoy avanzando a la parte final, ¿no? Bueno, el hospital del Cañizar se encuentra, es de relativamente... A ver, no es totalmente visible, pero es fácil de acceder desde la carretera que va de Pajaroncillo a Cañete, y se encuentra situado en su margen izquierda. Todo esto, como veis, es una zona impresionante de pinada de la serranía, y aquí tenemos la población de Pajaroncillo, lo cual están muy próximos. Era la población más cercana con respecto a la situación del propio hospital, ¿no? Hay una visión actual, la carretera y el estado ruinoso en el que se encuentra el hospital, pero como veis todavía la planta está bastante bien conservada, ¿eh? De hecho se compone, como veis aquí, de una especie de plaza central sobre la que se accede a partir de unas escaleras, y hay como 3 módulos de viviendas y de zonas en las cuales pues estarían distribuidos enfermos, quirófanos, etcétera, ¿no? La fosa y el objeto del proyecto ya está incluida dentro de la base de datos del Ministerio de Presidencia. Se hizo mucha insistencia porque no estaba recogida, y en la actualidad podéis consultar su ficha en la base de datos, como digo, del Ministerio de Presidencia. Ahí tenéis una imagen actual de cuando hicimos la prospección, en este caso mediante el uso de dron, de la planta del cementerio. Es un cementerio que se encuentra situado pues a aproximadamente medio kilómetro del centro de Pajaroncillo, y como objetivos en el proyecto nos planteamos obviamente la búsqueda y localización de las víctimas, la exhumación y el estudio antropológico, la identificación genética y la entrega a las familias de los restos identificados. La ley exclusivamente dice que solo podrán salir del cementerio si finalmente conseguimos identificar de manera plena esos familiares que quieran trasladarlos a otras poblaciones, lo podrán hacer. Sin embargo, ya a priori os puedo decir que gran parte de las víctimas no van a poder ser identificadas en ausencia de familiares, con lo cual obviamente gran parte de las mismas van a permanecer una vez exhumadas en el propio cementerio, supongo que bajo una placa o memorial que recuerde su memoria, y así con eso concluiría el proyecto, ¿no? La fase que yo os presento ahora corresponde a la primera que planteamos. El proyecto se establece en 3 fases. La primera se ha concluido de manera total. Consistía en la prospección, en la búsqueda y en la localización de la fosa o las fosas. Ahora hablaremos de ese detalle, en la búsqueda de familias solicitantes y en la creación de la base de datos.
En la actualidad toda esa información ya está recopilada, se ha creado la base de datos, está todo recogido y bueno, estamos preparados para empezar la fase 2 siempre y cuando haya financiación. Fase 2 que es costosa porque estamos hablando de una fosa con cerca de medio centenar de víctimas. Esto no se resuelve en unas semanas, se resuelve en 1 o 2 años como mínimo. Entonces, y eso yendo bien la cosa. Con lo cual, la siguiente fase sería ya la exhumación, el estudio antropológico y la generación del banco de genético ad hoc, porque lo que estamos haciendo es intentar generar ese banco de datos lo más próximo a cuando se exhumen los restos. Tener muestras sin analizar es un problema de almacenaje y de degradación. ¿Vale? Y luego ya la tercera fase sería la identificación genética y la restitución a las familias. Son fases de investigación que no me saco yo de la manga en ningún momento. Vienen condicionadas por el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas y que consta además en el protocolo nacional de 2011 de intervención de víctimas de la guerra civil y la dictadura, ¿no? Todo esto es lo que se ha hecho, el estudio previo, se ha redactado el proyecto, se consiguió la autorización administrativa, se consiguió una subvención para acometer esta fase 1 por parte del Ministerio de Presidencia y se ha desarrollado la misma, como os decía, en el 2021. Se han recogido entrevistas a familiares, directos, indirectos, se han recogido todos los certificados de defunción de las víctimas, se ha creado una base de datos digitalizada con la misma, se han realizado las prospecciones con georradar y prospección superficial, se ha hecho un estudio evolutivo del cementerio, porque ahora veréis lo complejo que es todo esto. Y se han desarrollado sondeos mecánicos y ya tenemos clara la zona de intervención para la fase 2. El principal método que hemos empleado y que está funcionando bien, muy bien, de hecho ahora comentaré, luego si hay algo de debate podemos hablar del mismo, es la prospección geofísica mediante georradar. Es un sistema electromagnético que lanza impulsos al suelo y lo que nos permite es obtener perfiles como los que estáis viendo ahí, que se llaman anomalías reflexivas. Esto lo que nos está diciendo en estos puntos son zonas de corte del terreno y que tienen correspondencia con movilizaciones de tierra. Obviamente, si lo que estamos buscando es una fosa o varias fosas, tenemos que interpretar todo esto de esa forma o de otras. Ahora veréis algún ejemplo. Los resultados que tenemos con respecto al perfil de las víctimas, sabemos, como bien ha explicado Julio, son 48 víctimas, de las cuales 47 son soldados y solo una víctima es civil. Casi el 80%, el 79% fallecieron en el año 38, el 16% en el año 39 y apenas solo hay 2 víctimas registradas en el primer año de funcionamiento, en el año 37. El 70% de las víctimas tiene una causa de muerte violenta, frente a cerca de un 30% que tiene una causa natural. Y de manera que aquí está la complejidad de todo esto, en diferenciar, es decir, vamos a tener muchos individuos en los cuales no hay evidencias osteológicas en sus esqueletos de una muerte violenta, porque lo que han tenido es una enfermedad de otro tipo, ¿no? Enfermedades fundamentalmente infecciosas, neumonías, fiebres tifoideas, meningitis. Es decir, tenemos recogidos todos esos certificados de defunción y donde consta obviamente la causa principal de la muerte o las secundarias, y esto pues nos va a ayudar también a poder documentar algún tipo de, sobre todo de enfermedad infecciosa. Y como os decía, en torno al 80% sí que tienen muerte violenta, con lo cual esperamos encontrar en torno a ese 80% lesiones por arma de fuego o lesiones derivadas de una muerte por complicaciones de las mismas, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de la digitalización de todos los certificados. Todo esto, como os digo, se ha introducido en una base de datos. Están todos registrados. Aquí hay un ejemplo de, pues, como os decía, uno con un fallecimiento de muerte natural, una septicemia, es decir, una infección postquirúrgica después de una intervención. Y luego otro caso donde el fallecimiento tiene que ver con heridas derivadas por arma de fuego, ¿no? Y los dos son combatientes, ¿no? El perfil biológico son varones jóvenes, todos ellos, y además son mayores de 18 años. Lo que sí que es cierto es que cerca del 70%, el 68%, son menores de 30 años. Es decir, son
víctimas, chicos muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Un 31% son mayores de 30 años y la mayor concentración de las víctimas se sitúa, como os decía, entre los 21 y los 30 años. Desde el punto de vista de origen, de dónde proceden, pues ahí tenéis la estadística que hemos hecho. Mayoritariamente vienen de la Comunidad Valenciana, pero hay de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Cataluña, de Murcia, de Madrid, y hasta en 7 casos desconocemos la procedencia porque en los documentos, en los certificados de defunción no nos consta el lugar de nacimiento. En cuanto a familias localizadas, a fecha de 1 de diciembre había localizadas 23 familias, de las cuales 2 habían desistido de participar en el proceso, con lo cual teníamos 21. Eso nos lleva a que apenas tenemos menos de la mitad de las víctimas tienen familiar o correspondencia con un familiar. Con lo cual, el techo de identificación en esta fosa, pues en el mejor de los casos, que nunca va a ser así, va a alcanzar un 47%, en el mejor de los casos. Luego vamos a tener muchos condicionantes que no sabemos, entre ellos sobre todo el estado de conservación de los restos humanos, ¿no? Ahí tenéis la planta, todos los indicios iniciales que nos transmitía Paco Cantero como representante de los familiares, a través también de otros familiares, nos indicaban esta zona como la zona de localización de la fosa común, entrando muy próxima a los nichos. Y así fue como empezó el proyecto, iniciamos ahí todo el proceso. Lo que sí que es cierto es que a partir de la prospección del cementerio hemos llegado a entender el mismo, como ahora veréis. Teníamos esa zona 1, incluso una zona 1B, porque algún testimonio nos decía que podían estar en la zona 1B, que estáis viendo ahí, un poquito más hacia arriba. Y luego no teníamos ningún registro de ningún tipo que nos hablara de la zona 2, que estáis viendo ahí. Y que ya os anuncio que es la zona positiva. Es decir, en el año 21 íbamos convencidos de que teníamos la fosa en la zona 1 o 1B, pero no en la zona 2. Y precisamente el estudio de prospección es lo que ha permitido llegar a esas conclusiones, ¿no? Como digo, todos estos familiares directos, sobre todo el mayor, esto es complicado en el sentido de que solo había un testimonio directo, concretamente José Pérez, un vecino de Pajaroncillo que ya falleció, también apodado el Sastre, y que él había sido testigo directo de ver cómo se introducían en la fosa las víctimas, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este testimonio, que hasta el momento no se ponía en duda, el estudio arqueológico de prospección pues dio negativo, ¿no? Con lo cual implicó un replanteamiento del proyecto e intentar entender cómo ese cementerio, que a priori habéis visto que tampoco tiene mucha actividad funeraria, ha ido desarrollándose desde el año 30 desde la guerra hasta la actualidad, ¿no? Teníamos otros elementos, ahí tenéis una imagen de esta persona, del Sastre, con algunos de los familiares indicando el lugar. De hecho, se marcaron unas piedras, como así fue, y ese era el punto de referencia que nosotros teníamos. A través de familiares también teníamos referencia de la puerta, a través de fotografías antiguas de la puerta del cementerio, que si os fijáis, no sé si por la luz se verá bien, pero en la puerta entornada al fondo se ve una cruz, ¿verdad? Ahí, donde estoy señalando ahora. No sé si se ve. Bueno, pues es interesante tener ese dato, porque esa fotografía, el testimonio que vamos a hablar ahora brevemente, y sobre todo esa fotografía y un hallazgo en la prospección, nos ayudaron a entender cómo funcionaba este cementerio y que no tenía nada que ver con lo que hasta ese momento los familiares nos decían. Aquí incluso la valla del cementerio, ¿vale? Bueno, esa fue la zona en la cual se intervino, el punto de referencia. Se prospectó toda el área, no solo la zona susceptible, sino intentamos siempre ser mucho más amplios para que desde un punto de vista geofísico podamos entender cómo está el terreno en toda esa zona a diferentes cotas, fundamentalmente entre los 2,5 metros y los 3 de profundidad. Se sondeó todo el terreno, toda esa zona,
con cuadrículas de 1 metro cuadrado, y nos dio una zona que podía ser susceptible de la aparición de una fosa o de una alteración del terreno. Y luego, por otra parte, aquí en esta nota superior, en esta flecha superior, desde un punto de vista geofísico, sabíamos que teníamos una alteración del terreno que podía corresponder, había varias opciones. Pudiera ser una canalización, que pudiera ser la base de algún tipo de muro o de construcción. Y con esa información procedimos a realizar los sondeos, a la vista de la información que nos ofrecía la geofísica. Se procedió a hacer intervención bajo supervisión arqueológica con maquinaria. Se alcanzaron los más de 2 metros de profundidad. Ahí veis la zona 1, la zona 1B. El georradar descartó por completo la zona 1B, es decir, en la zona 1B no había nada, con lo cual no correspondía intervenir. Intervinimos haciendo estos sondeos que estáis viendo en la zona 1. La sorpresa fue que el georradar lo que nos estaba mostrando en realidad era esta alteración del terreno que correspondía a la cimentación de los nichos y que no podía corresponder a ninguna fosa. De hecho, llegamos a hacer un sondeo por debajo de los nichos, y eso supone cierto riesgo porque puede haber posibilidad de derrumbe. Y lo que comprobamos es que era una zona sin actividad funeraria, sin ningún resto humano, de ningún tipo. Nunca se había enterrado nadie en esa zona del cementerio, con lo cual nos llamó mucho la atención. Dice, estamos dentro de un cementerio actual y sin embargo, ni geofísica ni arqueológicamente hay restos humanos enterrados aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se volvió a tapar todo, se volvió a dejar y dijimos, esto está en vía muerta, no tenemos más información. Hay que buscar más información, más testimonios. Los testimonios que tenemos no nos valen. No se corresponden con la realidad. La realidad arqueológica, la memoria a veces falla. Sabíamos que algo estaba fallando por parte de los testimonios, que es normal, esto suele pasar, ¿no? La memoria es muy traicionera. Bueno, y pues después de pensar, el día 15 de octubre del 21, de volver a contactar con el ayuntamiento, de solicitarle a través de Luis Gascó, su alcalde, que nos diera una relación de las personas más mayores que todavía vivían en el pueblo y que nos podían contar algo. Al final, después de hacer un cribaje de personas, nos entrevistamos con 2 personas, con José Luis García Álvarez, una persona relativamente joven, pero que tenía una información clave a través de su madre, que había sido testigo directo del momento en que se enterraban las víctimas en el cementerio. Y luego, sobre todo, la figura de Crescencio Flores Malavia, otro vecino de Pajaroncillo, con más de 90 años, ex guardia civil. Además es guardia civil que había participado en la lucha contra el maquis, lo que es el mundo y las coincidencias, y esta persona fue la persona clave, porque nos dijo, yo fui uno de los niños en el momento en el que los cadáveres venían del cementerio, del Hospital del Cañizar, y vi a muchos cómo se enterraban de manera, en diferentes momentos, se arrojaban a la fosa. Dice, y la fosa estaba situada en el margen izquierdo, un poco hacia la izquierda de la puerta del cementerio. Y eso fue lo que nos manifestó ese día. Claro, teníamos la fotografía, haciendo la prospección arqueológica de todo el cementerio, encontramos la cruz, esa cruz que vemos ahí al fondo, ¿la veis? Pues la encontramos completamente derruida en una parte del cementerio, abandonada. ¿Qué ocurre? Que teníamos una referencia de un muro, teníamos una cruz, sabíamos dónde estaba la puerta y sabíamos que la zona que habíamos intervenido no era arqueológicamente posible que hubiera una fosa. ¿Y qué se nos ocurrió? En este caso, a la doctora Elisa García Prosper, que tuvo una iluminación en ese momento y dijo, vamos a hacer un estudio espacial del cementerio a partir de los vuelos americanos del año 50, 56-57. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que hicimos un cotejo entre la planta
actual hecha con el dron con los vuelos americanos. Si no lo sabéis, en la década de los 50 se hizo un mapeado de gran parte del país por los vuelos por parte de la aviación americana, ¿no? ¿Y qué es lo que vimos ahí? Pues lo que está señalado en la flecha roja. Vemos que la planta actual del cementerio es una planta mucho más grande con respecto al cementerio en la década de los 50 o de los años 30. El cementerio era mucho más pequeño y estaba su valla, su muro, estaba aquí, no estaba en la zona donde estábamos interviniendo. Es decir, todos los testimonios habían dado por bueno que la planta actual del cementerio era la antigua, y no es así. Ahí lo veis mucho mejor. Esta es la planta actual y ahí la planta del cementerio. Veis que es también cuadrangular, pero mucho más retraída. Con lo cual, esa imagen que el georradar nos estaba dando, nos estaba diciendo, lo que tenemos aquí es el muro antiguo. Si tenemos el muro antiguo, solo tenemos que localizar la puerta del cementerio. Y si localizamos la puerta, a partir del testimonio de Crescencio, sabremos más o menos dónde puede estar situada la fosa. Con lo cual, esto nos obligó a replantear el proyecto y hacer una segunda prospección geofísica, ¿no? La zona 1 y la zona B descartadas, el sondeo negativo, el antiguo cementerio. Localizamos a través de los puntos de georradar la puerta, estaría situada aquí, esta zona azul. Sabemos por la fotografía antigua que la cruz estaría situada aproximadamente en torno a la mitad del cementerio, con lo cual la zona 2 era la zona susceptible de hallazgo de la fosa. Y ahí es donde intervinimos en la fase 2. Los resultados geofísicos han sido muy esperanzadores y os lo digo porque ahora, por ejemplo, vamos a intervenir, hago un pequeño inciso, en los próximos días en una fosa de la cual se hablará ahora en Utiel, y hemos intervenido en otra, en Albaida, en estos días de septiembre, y la correspondencia entre los resultados geofísicos y la arqueología ha sido plena, con lo cual lo tenemos bastante claro, ¿no? Se hicieron análisis geofísicos a 1,40 m y a 1,80 m de profundidad. Y la sorpresa vino aquí. Ya a 1,80 m encontrábamos una morfología propia y característica de al menos una fosa y otra fosa. Con lo cual, en los resultados geofísicos nos dicen que la fosa de Pajaroncillo, el único lugar de intervención al cual estamos ya preparados para intervenir en breve, son las zonas 2A y 2B, y nuestra hipótesis es que probablemente tengamos o una gran fosa o las víctimas fueron enterradas en dos grandes fosas, una con una morfología más o menos circular aproximadamente y otra más longitudinal, ¿no? Todo el resto del área es negativa. No hay fosas, no hay actividad funeraria, con lo cual queda completamente descartada intervenir en esas zonas. Y aquí es donde se van a plantear las dos zonas de intervención en la fase ya 2 del proyecto. Todo esto en esta fase 2 se intervendrán en esas dos zonas que os digo, que son positivas plenamente, y la siguiente fase es ya iniciar el proceso de banco genético a partir de las víctimas, de los hijos de las víctimas. Hijos, fundamentalmente quiero poner este esquema porque parece que todo el mundo es válido y para esto de la genética no es así. Hijos ya prácticamente no tenemos, muy pocos. Pero son los de elección, hijos o hijas. Si no tenemos hermanos, por supuesto, es más inviable. ¿A quién tenemos que recurrir? A los sobrinos por vía paterna, es decir, sobrinos a partir de un hermano, o nietos a partir de un hijo. Son las dos posibilidades más reales de poder establecer una identificación genética a partir de las víctimas. Tener en cuenta que el hecho de que fueran víctimas muy jóvenes, entre los 20 y 30 años, muchos de ellos no tuvieron descendencia también, con lo cual eso plantea problemas. La toma de muestras es sencilla, pues como hemos hecho en centenares de casos. Nosotros ya hemos intervenido hasta el momento en la exhumación de cerca de 400 víctimas tanto de la guerra civil como de la dictadura
muchos sitios en Castilla-La Mancha, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente. Y se recogen muestras del epitelio bucal, muy sencillas, y también un pinchazo de sangre periférica del pulpejo. Siempre bajo consentimiento informado, por supuesto. Pero la duda que siempre plantea, y con esto voy a acabar, es que no sabemos el estado de los restos. Y os pongo un ejemplo que hemos trabajado hace muy poquito. Es decir, para una fosa que tiene una data de 79 años, ¿de acuerdo?, que es muy próxima a la de Pajaroncillo en cuanto a tiempo, hemos encontrado en el mismo nivel cadáveres que no tienen ninguna parte blanda, no hay absolutamente nada de canal medular. Esto es un hueso, esto es, para que me entendáis aquí, son secciones del hueso femoral, el fémur a mitad medial. Son áreas para toma de muestra biológica para identificación. Pues para los mismos individuos, nada, un poquito o completo. Es decir, que nos podemos encontrar individuos excelentes sobre los que podamos encontrar material genético y poderlos identificar, otros que nos puedan dar problemas y otros que sean negativos. Con lo cual, nunca me gusta dar un mensaje de que vamos a identificar a las víctimas. Ya sabéis que como máximo vamos a poder identificar al 47% o menos del 47%, y de ese 47% veremos cuántos de ellos tienen un material genético lo suficientemente válido como para poder identificar. Luego, todos los familiares tampoco son idóneos, con lo cual hay que hacer un cribaje de cuáles son los familiares aceptables y válidos de los que no lo son. Y en eso estamos, es decir, la fase 2 empieza con los sondeos en las zonas 2A y 2B y con la toma de muestras biológicas a las familias. Y todo eso es lo que os puedo contar de Pajaroncillo, que no es poco lo que hemos hecho durante el año 21. Por desgracia, en el año 22 no hemos podido continuar. Estamos parados, de hecho, por problemas financieros, todo se ha dicho de paso. Esperemos que el Ministerio del Ministerio de Presidencia cumpla y abone un año después prácticamente la parte económica que debe y que no ha financiado. Esto pues es un latigazo a nuestro gobierno, que si financia de verdad, porque si no, no podemos continuar. O sea, es decir, la realidad es que todo esto tiene unos costes tremendos y es un poco penoso que no hayamos podido avanzar a falta de un coste económico, ¿no? Lo que sí que me consta a través de la Gavilla Verde es que desde aquí, desde la comunidad, desde Castilla-La Mancha y desde la Dirección General se va a hacer, van a promover y van a ayudarla a que continúe el proceso de exhumación y podamos recuperar a las víctimas y finalizar el proyecto. Y eso es lo que esperamos pues entre este final de año y el año 23, a ver si podemos concluir. Es una fosa, como veis, o dos, con casi medio centenar de víctimas. Son varios meses de trabajo solo de campo y es una fosa muy costosa. Solo la permanencia de un equipo allí de manera permanente pues durante mínimo unos 3 meses de trabajo, ¿no? Y eso pues tiene un coste muy elevado de tiempo, de honorarios, ni que contar todo lo que supone la fase genética, ¿no? En cuanto de la cual de momento no nos planteamos, porque tenemos que empezar por la siguiente, por la propia exhumación y la recuperación de las víctimas, ¿no? Y nada, pues yo estoy abierto a preguntas, cuestión, y gracias por vuestra atención.